¿Qué harías si la única forma de progresar en tu carrera fuera irte solo a un país que ni siquiera sabes si está en el Atlántico o en el Pacífico? ¿Cómo reaccionas cuando llegas trajeado a una reunión y descubres que las calles son de arena? Bueno, soy Pau Valdés y en este episodio voy a hablar con Manuel López. Él es el consejero delegado de Grupo Inmark, una compañía con casi 50 años de historia en consultoría y en estudios de mercado. Vamos a hablar de cómo una decisión arriesgada en el 96, irse solo a abrir Perú, le dio la base para dirigir hoy una empresa que en España, solamente en España, son 600 empleados. También vamos a tocar otros temas, por ejemplo, como cuando todo el mundo te dice que tu negocio va a morir y tú decides mantenerlo. Bueno, y con esto mejor nos vamos ya a la entrevista. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Pau, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es la verdad un honor tenerte como invitado y poder conversar contigo un ratito. Y bueno, como siempre me gustaría comenzar hablando un poco de la empresa y también de aquellos temas relevantes que tú creas de la compañía que son importantes para la audiencia. Muy bien. Mira, la compañía que dirijo se llama Inmark. Somos una compañía que estamos muy cerca de cumplir los 50 años, ¿no? Es un hito difícil, muy difícil de llegar. Y además que eh, justamente para vencer ciertas reticencias que suele haber en el mercado, porque ya sabes tú que en los últimos años se busca mucho la novedad constantemente en cualquier tema. Nosotros incorporamos un claim en la compañía que es experiencia e innovación, porque el conocimiento te lo da justamente los años que llevas en los sectores en los que trabajas, y luego hay que estar constantemente haciendo una adaptación de todo, ¿no? De tu conocimiento, de la oferta, de los equipos. Nosotros, la compañía nace haciendo fundamentalmente consultoría y estudios de mercado para el sector financiero en España. Bueno, entonces 50 años de historia, ¿no? Además presencia en Europa y Latinoamérica y precisamente pues esta expansión internacional tiene mucho que ver contigo, ¿no? Personalmente. Entonces lo que me gustaría es que nos fuéramos a ese momento, ¿eh? Al momento en el que te vas a Perú y que abres el país y abres mercado y a partir de aquí pues empieza toda una nueva etapa. Pues mira, el tema de Perú, que proviene de una circunstancia que yo siempre he pensado, y es que normalmente para progresar en las empresas tienes que hacer algo diferente, ¿no? Y tienes que hacer algo diferente, ya sea por tu conocimiento, el que tengas en el momento que estás en la compañía, por conocimientos que vas adquiriendo, o porque en este caso, pues, en un tema que no es nada fácil, decidas irte fuera de, no solamente de tu ciudad, ¿no? Fuera de tu país. Y con esta idea, nosotros aquí en la compañía, en el año 1994 se abrió México, que era el segundo país en América Latina en el que teníamos una ubicación. Y yo aquello me pareció muy interesante y lo uno con lo que acabo de comentar, ¿no? Como cuando tú haces algo diferencial realmente consigues, pues, que la compañía se fije en ti o que te tenga en cuenta, ¿no? Entonces, yo en aquel momento comenté: "Oye, si hay alguna oportunidad de otro país, pues a mí me gustaría que se contara conmigo". Y y así fue. 2 años después, surgió la opción de abrir la oficina en Perú, en Lima, específicamente. Y yo me acuerdo, primero, que no sabía dónde quedaba Perú. O sea, no tenía una idea clara si estaba en el Atlántico o estaba en el Pacífico, ¿no? Ya me di cuenta cuando revisé que estaba efectivamente en el Pacífico. Y recuerdo el viaje en avión, que en aquel momento se hacía con escala previa en República Dominicana, diciéndome a mí mismo: "¿Qué has hecho, no? ¿Cómo has dado este paso?". Porque estamos pensando que en aquel momento se tardaba 14 horas en avión en llegar a Lima, ¿no? Es un salto al vacío que para mí fue súper impactante, ¿no? Hoy en día yo creo que la gente joven lo hace con más naturalidad, ¿no? Y se plantea justamente como partida en sus estudios el estudiar fuera.
Pero en aquel momento a mí me, como digo, pues me supuso un choque ese vuelo tremendo, ¿no? Siendo 14 horas, lo recuerdo como no haber dormido absolutamente nada. Luego llega el aterrizaje, ¿no? Porque en estos países eh, que, están entre no desarrollados y en vías de desarrollo, la llegada al aeropuerto y desde el aeropuerto a la ubicación en la que estuve, ¿no? Es un tránsito bastante impactante, ¿no? Por todo lo que ves alrededor. Además, yo llegué un domingo y claro, pues veías mucha gente joven, mucha gente, pasas el río Rímac seco y lleno de hogueras humeantes. Es muy, como digo, impacta mucho esa primera escena. De hecho, me consta que en aquel momento que coincidió con la expansión de España, de empresas españolas en América Latina, pues me consta, como decía, que algunos directivos de empresa le dijeron al taxista pasado el río Rímac, date la vuelta, y se volvieron a España en el mismo avión que habían aterrizado. Pero en mi caso yo era consciente, lógicamente, de, bueno, ya que todo este tema hay que sobrepasarlo, ¿no? Siempre los primeros días no suelen ser muy favorables. Y luego yo ya me había hecho una idea de dónde iba a vivir idílica, ¿no? Lleno de, no sé, de parques alrededor, una casa preciosa, ¿no? Y era una ubicación que era muy buena en Lima, en lo que es el centro de Lima, más que el centro, la zona de Lima que tiene mayor nivel, pues hay dos zonas que se llaman San Isidro y Miraflores. Miraflores es un poquito más antigua, San Isidro es más moderna. Yo estaba en Miraflores y bueno, era un apartamento extraordinario, era un dúplex en un edificio alto, pero claro, esa situación de más muy grande. Nosotros teníamos allí 200 y pico metros, pero el jardín, los parques, todo lo que me habían pintado en una fotografía inicial, no había nada de eso. Claro, no había nada de eso. Sí que recuerdo ese inicio muy chocante y muy impactante, ¿no? ¿Qué Eh, edad tenías entonces? pues mira, yo tenía 30 y pocos, podía tener igual 32 años, 33 como mucho. Una edad muy buena. O sea, reconozco que es una edad donde la formación tanto universitaria como luego los posgrados ya lo has hecho. Ya había pasado por varias compañías, había visto la dificultad de progresar dentro de las compañías, sobre todo las grandes empresas. Y era, como he explicado al principio, un momento en el que, como comentaba, pues tenía que hacer algo muy diferente realmente para que pudiera dar un paso adelante. Y claro, yo en España en aquel momento era en esta compañía, en Inmar, estaba en el nivel de consultor, digamos que normalmente te incorporas como un técnico y cuando ya tienes un bagaje profesional técnico pasas a ser consultor. Había dado un pasito y aquí iba como director general de la compañía, ¿no? Que era un paso relevante, aunque fuera una compañía que se iniciaba, ¿no?, en el país. O sea, estaba yo creo que en el momento más oportuno justamente para dar este paso. Y esto que comentabas al principio, que para progresar en una compañía hay que hacer algo diferente, que lo comentas con esta naturalidad y como algo lógico, de dónde nace esta idea? ¿De dónde la sacas? No, lo veo en el entorno, ¿no? Yo en ese momento ya llevaba 8 años profesionales. Yo creo que era un tiempo prudencial para haber dado pasos, pero veía la dificultad de llevarlo a cabo, ¿no? Por una cuestión que siempre esperas que el equipo tenga más experiencia, que realmente puedas llegar a ser autosuficiente o tengas habilidades diferenciales que te puedan invitar en la compañía, que puedas progresar. Pero yo me había cambiado 4 veces de compañía, justamente buscando esos saltos.
digamos que tenía una trayectoria adecuada desde el punto de vista de desarrollo profesional y de lo que había hecho a nivel de estudios y de la experiencia que iba acumulando. Pero también comprobaba que no era suficiente. No era suficiente. Ves en tu entorno cómo se contrata personas con trayectoria y si quieres con experiencia. Entonces ir progresando autónomamente en las compañías lo veía muy complicado, muy complicado. No sabes cuándo te puede llegar esa oportunidad, pero lo que tenía claro es que internamente no era así, no era así. Antes de avanzar con otros temas, ¿cuánto tiempo estuviste en Perú? 3 años. 3 años. ¿Qué te llevaste de ahí que estés aplicando aún en tu día a día? Pues mira, esa fue mi base profesional, para que todo lo que he hecho después tuviera una base sólida al mismo tiempo, ¿no? Claro, no partía exactamente de cero. Cuando yo llegué ya había un compañero de la empresa que se había desplazado desde México y que iba a dirigir un proyecto que teníamos en el país con un cliente chileno. Entonces, eso fue muy positivo, ¿no? No es estar absolutamente solo. Luego me había llevado contactos, ¿no? Antes de irte, o preguntas a todo el mundo. Oye, ¿conoces a alguien que esté en Perú, que haya estado en Perú? Y ese inicio que, que tuve en el país, y luego los 3 años, me fueron dando una consistencia de- en los ámbitos globales de las empresas muy importantes. Porque claro, partimos 2 personas, como he señalado, con roles diferentes en la compañía. Yo era el director general, era el director del proyecto. Rápidamente contratamos 150 personas que a las 2 semanas, 3 semanas, me acuerdo un sábado que los reunimos a todos en una sala y creo que despedimos a 140. O sea, nos quedamos con 10 que eran los jefes de equipo que teníamos en este proyecto. Estas dinámicas de tomar decisiones constantemente, hacerlo además con prontitud, porque no puedes darle tiempo a este tipo de circunstancias, porque el tiempo se come en los ingresos que tú generas para que la compañía no solamente sobreviva, sino que vaya creciendo en su tamaño, ¿no? Entonces, es un aprendizaje continuado, donde algo que te dicen mucho en cualquier libro de management que tú puedas leer, de, oye, te tienes que equivocar, ¿no? O sea, tienes que tomar decisiones, ojalá aciertes, pero alguna vez te tienes que equivocar o muchas veces para que el proceso siga, ¿no? Entonces, el partir de una situación tan básica con algunos elementos ya cubiertos, que eso es importante, ¿no? Y esa toma de decisiones continuadas te da un nivel de conocimiento, de seguridad, de templanza brutal, brutal, y que yo lógicamente luego porque no volví a España, yo cometí el error que no es recomendable, que me fui desde Perú a Argentina y viví un año allí. Yo creo que tenía que haber vuelto un año a España y luego haberme vuelto a ir. Y luego eso sí que lo hice desde Argentina, volví un año a España y me volví a ir a Venezuela, a abrir Venezuela. Todos esos procesos adicionales que surgen y luego mi vuelta a España ya con posiciones de dirigir compañías y equipos, la base de mi actuación, del conocimiento, digamos, del prestigio que yo llegué a tener en la compañía en aquel momento, lo dio sin lugar a dudas esos 3 años que viví en, em, en Perú. De hecho, yo soy desde hace 13 años el presidente de la compañía, ¿no? He cumplido el 14 de enero de este año, he cumplido 32 años en la compañía. Volviendo a tu pregunta, el que yo haya llegado a esta posición en la compañía, nosotros en este momento aquí en España tenemos entre España y Portugal unos 600 empleados.
el hecho de que yo llegase a posiciones más relevantes en la compañía y me mantenga este tiempo, no cabe duda que ha sido muy importante conocimiento y experiencia de esos 3 años en mi primera aventura fuera de España viviendo, ¿no? Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. ¿Recuerdas algún episodio en tu etapa ahí en Perú, la primera que te venga, ¿no? Que sea como, ostras, de ahí saqué un gran aprendizaje concreto que luego también hayas podido trasladar. No como un tema que entiendo que tienes más acumulativo, ¿no? Y que tiene que ver más con lo que comentabas, ¿no? Que es esta experiencia, esta templanza. Algún elemento que digas, ostras, cuando pienso en Perú me acuerdo de esa situación. Bueno, la primera que fue, no digo trágica, pero que sí que me dio a pensar esto no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la colonización que hubo de América, sobre todo en el siglo XV, ¿no? Perdón, XVI, pero realmente no es tan fácil todo. O sea, sí que es verdad que ir de Europa a América en aquel momento había muchas ventajas, muchas ventajas competitivas y diferenciales, pero esto que he comentado hace unos minutos, ¿no? De tener 150 personas y un sábado reunirlas y despedirlas, pues es que a mí me dio a entender esa situación que no iba a ser todo tan sencillo, ¿no? Como yo podía pensar, ¿no? Que llegas y tú sabes más que nadie, tienes más experiencia que nadie y por lo tanto iba a ser más sencillo de lo que era, ¿no? Pero sí, sí, lo he contado además muchas veces. Mira, recuerdo cerca de Lima hay un pueblo, ahí son poblados, se llaman pueblos jóvenes, un pueblo de 250.000 habitantes en aquel momento, que se llama Villa El Salvador. Que Villa El Salvador era muy famoso porque un cura navarro, que fue premio Príncipe de Asturias, definió un modelo de esa ciudad o esa mini ciudad dentro de Lima, que Lima es una ciudad de 12 millones de habitantes aproximadamente, para que la gente pudiera vivir y sobrevivir en esa zona. Todo el Pacífico es árido, Perú específicamente tiene 3 franjas: la costera, que es desierto, la zona de los Andes, que es la cordillera, y luego la selva. Bueno, pues esa zona es todo el agua que viene de la cordillera, viene con pendientes muy elevadas y es muy difícil retenerla. Entonces llega en torrenteras y solamente canalizando, pues tú puedes obtener agua que luego puedas utilizar, por ejemplo, en la agricultura. Entonces, este sacerdote, que no me acuerdo el nombre, había diseñado la ciudad para ir construyendo viviendas que se construían los propios habitantes, y todas las viviendas se distribuían en patios centrales, que es donde se reunía la gente que vivía alrededor. Y además con calles rectas que se cruzaban entre sí. Y toda la parte de ganadería y agricultura lo había hecho para que la ganadería estuviera en una zona donde el agua pudiera filtrarse por la ladera de montículos de arena, y en la parte inferior llegara ese agua filtrada y allí se construían los huertos, ¿no? Para las distintas producciones que había. No había ninguna calle asfaltada en esa ciudad. Y un cliente nuestro, un banco que se llama BIF y que eh, sigue presente en el país, pues nos pidió que hiciéramos un proyecto para ellos. Habían abierto una sucursal bancaria y querían que captáramos clientes bajo un modelo que ellos habían definido de solidaridad. Normalmente se captaban clientes, se les pedía a esos clientes que trajeran pues un 8 o 10 personas que fueran próximos a ellos, abrieran la cuenta también, y con el dinero que ese grupo, que allí se llaman peñas, iban acumulando,
uno de ellos podía obtener un préstamo con el importe que todos tuvieran en la cuenta. Y eso con personas que no tienen, y con negocios que no tienen nada para garantizar, había una garantía solidaria entre ellos para que, como digo, uno pudiera acceder a un préstamo y luego cuando terminara de pagarlo, pues fuera otro, ¿no? Es un modelo muy interesante que se ha utilizado en muchos países del mundo justamente para favorecer el crecimiento a través de la financiación. Y yo, claro, me acuerdo en aquel momento que pues me llevó un coche a Villa El Salvador y llegó un momento me dijo, pues mira, se tiene que bajar aquí, ya no puedo entrar más allá y el banco pues estaba a unos 200 metros, ¿no? Claro, yo iba como solía trabajar en España, ¿no? Procedía del sector financiero y la costumbre pues es ir trajeado, con corbata, con los zapatos limpios. Pero claro, el trecho este de 200 metros hasta la oficina era arena, no llueve, allí no llueve nunca en toda la parte de esta que he descrito del mar, no llueve nunca. Hay humedad que se condensa, a veces parece que está lloviendo, pero allí no llueve nunca, ¿no? Entonces, ese tramo de 200 metros, pues yo me sentí absolutamente absurdo, ¿no? De hecho, cuando llegué tenía los zapatos blancos, los bajos de los pantalones blancos, estaba salpicado de tierra por todas partes, ¿no? Que esto es otro de los aprendizajes importantes, que tienes que ir acomodándote a todos los entornos en los que trabajas y aunque tú trates de trasladar los usos, las formas de donde procedes, pues te das cuenta que no puede ser así. Tienes que pensar globalmente, pero actuar localmente. Ese fue otro, antes hablaba de mi viaje en avión, que qué hago yo aquí, y ese fue otro elemento que yo creo que fue cuando llevaba allí en el país ya 6 o 7 meses. También fue otra reflexión que me hice preguntándome qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Luego fue un proyecto fantástico que funcionó súper bien. Nosotros contratamos allí unas 40 personas. Alquilamos una casa para que ellos tuvieran un sitio en el que se pudieran reunir, pudieran tener la documentación. Los fines de semana montaban fiestas porque dimos vida durante los meses que estuvimos ahí a un grupo de 40 personas que realmente vivían en una situación con bastante penuria, ¿no? Qué interesante. Manuel, ahora me gustaría como saltar de tema y tiene que ver con algo que has estado defendiendo de la compañía durante mucho tiempo y que en algunos momentos pues te han puesto en duda, ¿no? ¿Nos podrías introducir un poco esta situación, no? Sí, esto que te hablaba es uno de los ámbitos de la actividad que llevamos a cabo, que es estudios de mercado. Pero son unos estudios de mercado que nosotros denominamos multicliente. ¿Y por qué denominamos multicliente? Porque los llevamos a cabo y nos compra quien quiere, ¿no? Y compra desde una pregunta hasta un segmento o un apartado específico, ¿no? Es muy flexible el acceder a la información. Estos estudios los hacemos en España desde hace 38 años de manera ininterrumpida. En algunos países de América Latina los llevamos desde hace 25 años. Arrancamos con una técnica de recogida de datos que era entrevistas personales y domiciliarias. En el caso de las personas, teníamos entrevistadores que iban puerta por puerta aplicando el cuestionario. En el caso de negocios, pues visitaban los negocios, y las empresas igualmente, pues la sede social de la compañía. Hemos cambiado de técnica de recogida de datos porque a partir de la pandemia, el año concreto de la pandemia, pues pasamos a una técnica telefónica, ¿no? Porque la presencial en aquel momento no se podía hacer y luego ya lo hemos mantenido en la recogida de datos telefónico. Todo lo que tiene que ver la evolución de la tecnología. Ahora mismo hablamos de la IA, hace ya unos cuantos años hablábamos de Internet. Entonces, en algunos momentos internamente, personas que han estado al mando justamente de este área de negocio, pues en algunos momentos me comentaban
oye, esto hay que buscar alternativas de este tipo de estudios porque esto en poco tiempo va a desaparecer, ¿no? Ya los clientes, pues un poco a nivel de lo que uno va imaginando que puede evolucionar, ¿no? Y a veces mucho más rápido de cómo van las cosas, pues a mí me planteaban, tenemos que buscar, como digo, alternativas a este tipo de estudios porque la demanda de este tipo de información se va a reducir, ¿no? Hay gente que va a formular una pregunta en Internet y milagrosamente va a ser contestada y tú vas a hacer análisis sin tener que estructurar un cuestionario, aplicarlo durante un tiempo determinado. Y esto pues ocurrió hace seguramente entre 10 y 15 años, no es un tema reciente. Bueno, yo siempre he pensado que todo lo que es tradicional hay que mantenerlo efectivamente hasta que no te genere un margen suficiente como para mantenerlo. Y efectivamente hay que ir pensando en introducir cambios, introducir novedades, en este caso en la oferta que puedas tener de cara a clientes. Bueno, hoy en día, no solamente en España, sino en otros países que hemos extendido este tipo de estudios, en Europa en concreto a Portugal y en América Latina, no solamente no hemos reducido la demanda de este tipo de trabajo, sino que la hemos incrementado y al mismo tiempo hemos identificado la importancia que tiene para nuestros clientes tener un proveedor como nosotros con una trayectoria, una historia importante que es capaz de ir adaptando, en este caso, las técnicas de recogida de datos y también los análisis a las exigencias de los clientes, pero no abandonando proyectos que como este pues tienen mucha relevancia entre los usuarios. De hecho, uno de los países en los que lo llevamos a cabo es Puerto Rico y hace muy poquito, en diciembre, que estaba justamente presentando los resultados en el país, el principal banco de ese mercado me reconocía que ellos hacen mucha investigación a lo largo del año, pero para ellos el estudio más relevante que tienen dentro de la organización para la toma de decisiones es el que nosotros elaboramos en ese país desde hace 25 años, cada año, y que es una base de información para ellos muy importante en la toma de decisiones. Entonces, a mí esta circunstancia que he descrito, ¿no? Siempre me lleva a reflexionar cuando ocurren cosas similares, ¿no? Oye, hay que ser paciente en la toma de decisiones cuando quieres cambiar una oferta, un producto que realmente ha funcionado bien y sigue funcionando bien. Sí que tienes que estar lógicamente expectante por si cambia esa circunstancia para modificar también la oferta, pero mientras funcione es clave tratar de mantenerlo, ¿no? Estaba pensando mientras estabas hablando de que, bueno, ahora, ¿no? Con todo este cambio tecnológico tan impresionante de la IA, ahora una de las cosas que vemos muchos negocios que parte de nuestro trabajo lo puede hacer la IA, ¿no? Pero si lo entiendo bien, en vuestro caso sería como ciertamente resiliente a todo esto, porque en realidad lo que recabáis es la experiencia de personas, ¿no? Que esto... Bueno, recabamos información efectivamente vinculada con hechos que se analizan. Hay veces que hoy en día y ya desde hace tiempo hay muchas técnicas que tratan de inferir situaciones, ¿no? Respuestas. Una cosa es que yo, por ejemplo, Pau, te pregunte a ti sobre un tema determinado y con tu contestación saque una conclusión. Y otra es que, por lo que tú publicas en redes sociales, por ejemplo, yo trate de responder a lo que te he preguntado a ti, ¿no? Entonces, cada vez más se trata de inferir en función de lo que cada uno hace, justamente los comportamientos que tienes que tener en cuenta cuando tratas de comercializar una oferta, pero hay, bajo mi punto de vista, todavía muchos aspectos que hay que preguntarlos y que hay que analizarlos, ¿no? No todo se puede inferir. Y ese es el planteamiento. La IA nos ayuda. Nosotros en estos estudios que estoy comentando, el año pasado incorporamos la IA
en un indicador muy importante, que es el NPS, para que los usuarios de nuestro estudio sobre el NPS les preguntaran a un bot cualquier tema. Oye, compara cómo estoy yo en NPS el año pasado. Háblame de la tendencia de los últimos 5 años. Dime qué NPS tengo entre los jóvenes, entre los maduros, entre los mayores. Compárame frente a este competidor. O sea, le podían preguntar absolutamente todo lo que quisieran y este bot les contestaba, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó la atención porque se lo dimos a los clientes y le dijimos, oye, mira, utilízalo y si te interesa, lo vamos incrementando a otros indicadores y luego lo podemos incorporar en un momento determinado a la totalidad del estudio. Lo primero que recibí fue una recomendación y es que el documento síntesis que elaboramos no desapareciera, porque claro, para cualquiera el que tú te lo leas y que ya con el conocimiento que tienes de ello, en una lectura sacas una idea global, que eso es muy importante. Y luego lo segundo que me encontré es que tampoco veían tan importante el estar interrogando a una IA sobre todo lo relacionado, ¿no?, con este tema. Nosotros lo mantenemos, lo queremos incrementar, pero aquí la demanda es la que nos va a obligar a ir más rápido, más lento, ¿no?, en este proceso. Pero no cabe duda que la IA te facilita en procesos, te facilita muchísimo la vida, te mejora las productividades de los profesionales y creo que hay que estar constantemente explorando cómo la puedes utilizar justamente teniendo en cuenta estos objetivos. Muy bien, Manuel. Bueno, muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros, compartiendo tus experiencias. Ha sido interesantísimo. Y bueno, estás aquí invitado siempre que quieras de vuelta. Muchas gracias, Pau.